buenas noches, amados, ¿cómo están? Dios les bendiga, la gracia de Dios con ustedes. Es para mí un gusto realmente estar en esta noche con ustedes, en este nuevo tiempo de aposento alto en mi casa. Gloria al Señor. Es un tiempo para que tú y yo podamos congregarnos, es un tiempo para que tú y yo podamos buscar al Señor, ya que es sabido para todos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero en Dios no hay prueba que no podamos superar. Recuerda que este tiempo es pasajero, este tiempo de enclaustro terminará. Es un tiempo que Dios permitió con un propósito, pero que sabemos que Él nos dará la victoria total. Así que no tengas temor y confiemos en Dios. No es tiempo para el miedo, es tiempo para confiar en Dios y caminar en fe. Recuerda que la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Así que tú y yo, en las maneras correctas, caminemos confiando en el Señor. Te recuerdo que el día de mañana tenemos nuestra reunión en vivo por Facebook Live a las 10 de la mañana. Será muy bueno que te puedas conectar para reunirnos por este medio en este tiempo y adorar al Señor juntos y recibir una palabra de fe que es muy necesaria en este tiempo. Gloria al Señor. Asimismo te recuerdo que no olvides de compartir este video para que más personas puedan ser bendecidas y pueda llegar el mensaje de Jesús a más personas. ¿Ok? Bueno, el tema que quiero compartirte hoy es desarrollando la fe creativa. Ese es el título que veremos hoy aquí en Aposento Alto en mi casa, donde nos estamos reuniendo todos los días y estamos buscando al Señor. Y desde que empezó esta crisis, todos los días estamos compartiendo, asimismo también hablando de la fe. Es muy importante, amado, que tú y yo podamos crecer en fe. Ya estudiamos los 4 tipos de fe, las 4 fronteras de la fe, ¿verdad? Los 4 tipos de fe relacionados a los 4 tipos de amor. Y es tiempo de que ahora tú y yo podamos conocer cómo desarrollar la fe creativa. Gloria al Señor. Ahora, recordamos que la fe creativa es en su fase inicial la fe que nos trajo a la salvación. Es también uno de los 9 dones espirituales que son repartidos entre los creyentes según la operación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo da a quien Él quiere, como Él quiere, estos dones del Espíritu. Ahora, la Biblia nos enseña que hay 9 dones que deben de operar en cada una de las iglesias locales para que funcione como el cuerpo de Cristo y todos los miembros se interesen los unos por los otros. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, y vamos a leer al 11, y dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros el profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Entonces nota un aspecto importante que tú y yo tenemos que saber, un aspecto importante en el cual tú y yo tenemos que conocer, es que el Espíritu Santo es el que da de los dones, el Espíritu Santo es el que da y reparte conforme Él quiere, conforme al modelo que ha establecido el Señor en la iglesia primitiva, conforme al modelo bíblico. El Señor en este tiempo está repartiendo de los dones del Espíritu Santo sobre su iglesia. Esto es muy importante, amado, que tú y yo lo podamos comprender, porque es tiempo de que la iglesia despierte, es tiempo de que la iglesia se levante y la iglesia de Cristo empiece a fluir en los dones del Espíritu Santo, que la iglesia del Señor empiece a fluir en las maneras de Dios, empiece a fluir en el poder y en el señorío de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos los 9 dones, porque no todos los cristianos tienen este don de fe. Cuando hablamos de la palabra creativa, estamos hablando de un don del Espíritu Santo, de un regalo del Espíritu Santo que forma parte, amado, de los 9 dones del Espíritu Santo, y que estos dones son impartidos sobre la iglesia, pero el Espíritu Santo los da como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. No es por méritos, porque es un regalo. No es por obras, porque no es algo que ganemos, sino es un obsequio que el Señor nos da a través de la operación del Espíritu Santo. Aleluya. Aunque, como mencionamos,
La operación de la fe creativa comienza cuando recibimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos convence de tres cosas: justicia, juicio y pecado. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de justicia, juicio, pecado, entonces tú y yo elevamos una oración al cielo y reconocemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Reconocemos que Cristo es el Señor en nuestro corazón y reconocemos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Reconocemos que ha sido lavado nuestros pecados y que hemos sido emblanquecidos y purificados con la sangre del Cordero. Aleluya. Este es el principio de la fe creativa. La fe creativa comienza cuando tú y yo reconocemos nuestra posición para adquirir nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, aunque el don de fe, vamos redundando, es un don, requiere que sea ejercitado para poderlo desarrollar y podamos movernos en él y alcanzar la plenitud que Dios tiene para nosotros a través de movernos en este don. Por lo que todos aquellos que tienen el don de fe deben saber que hay un modelo o un patrón en la Biblia que Dios sigue para lograr este desarrollo y que podemos estudiar en la vida del profeta Elías. Es muy importante que todo creyente conozca este modelo para que pueda identificar la obra de Dios en su propia vida para el operar en la medida de fe que Dios le dio. A cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. A cada uno de nosotros Dios nos dio una porción de fe. Pero es importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, conozcamos la función, conozcamos esta operación, conozcamos cuál es la manera correcta, porque a través del estudio de la palabra, el Señor traerá revelación, el Señor traerá entendimiento, el Señor traerá sobre nosotros las maneras para que podamos caminar en el modelo correcto. Dios te dio un don, ahora es importante que tú y yo lo podamos desarrollar. Dios te entregó un don, es importante que tú y yo podamos crecer en él. Porque suele suceder, amado, que Dios da un don, pero a causa de la situación de enseñanza que es limitada en los dones del Espíritu Santo, es como si ese don se quedara guardado. Como si lo pusieras en una caja y lo almacenaras y quedara en el olvido. Pero en este tiempo, Dios en su gracia está activando los dones a través de la enseñanza apostólica. Dios está activando los dones a través de la administración profética, porque la Biblia nos enseña que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Recuerdas que la Biblia dice: si vosotros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará al Espíritu al que lo pidan? El Señor a nadie ha dejado huérfano. El Señor a nadie ha dejado solo, sino ha equipado a su iglesia para que podamos caminar en el poder de Dios. Ahora, este poder comienza cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo. Este poder comienza cuando del cielo somos investidos del Espíritu Santo y somos bautizados por el Señor. Ahora, cuando esto viene hay una evidencia y es hablar en lenguas. Ahora, tú escuchas que yo constantemente hablo al respecto del hablar en lenguas. Ahora, pero esto no es para crear condenación en tu vida. Esto es muy importante, amado, que puedas saberlo. Esto es muy importante que tú y yo podamos conocerlo, que no es la intención crear ninguna situación de condenación absolutamente en nadie, sino que tú y yo podamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, que tú y yo podamos anhelar ser llenos del Señor, que tú y yo podamos anhelar ser llenos de su plenitud para movernos en el poder, en la potencia del Señor a través de la operación del Espíritu Santo. Y esto comienza, número uno, cuando nacemos de nuevo. Y una vez que nacemos de nuevo, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y una vez que somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a hablar en otras lenguas. Y es la liberación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando el poder de Dios viene para ser liberado y poder caminar en lo sobrenatural. Porque es el tiempo, amado,
de que la iglesia verdadera es el tiempo de que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que anhela el retorno del Señor, la iglesia que espera ferviente que la trompeta suene en este día final, que estamos a vísperas de vivir esto, camine en lo sobrenatural, en este último despertar que el Señor traerá sobre su iglesia, este último despertar que el Señor traerá sobre su remanente, porque esta situación, amado, que estamos viviendo a nivel nacional no es otra cosa más que un sacudimiento. Aleluya. Pero en medio de este sacudimiento confiamos que Dios te librará. En medio de este sacudimiento confiamos que Dios te guardará. Confiamos que plaga no tocará tu morada. Así que firmes, huestes de la fe para ir a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando esto pase y veamos el resultado de ser guardados, veamos el resultado de ser librados de la pandemia, nuestra actitud tiene que ser diferente. Y esta actitud tiene que ser llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, para que tú y yo vayamos en el poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo regresó del desierto, recuerdas que la Biblia nos enseña con claridad que Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que es destinado para la iglesia, ese poder que es dado a la iglesia, en ese poder que tú y yo podemos alcanzar. Cristo en esta tierra no se movió en el poder de su divinidad. Cristo en esta tierra se movió en el poder del Espíritu Santo, que iba a ser el poder que iba a estar disponible por el cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que podemos entender de esta manera que los milagros que hizo el Señor Jesucristo están accesibles al cuerpo de Cristo, están accesibles a la iglesia, porque ahora el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y está en mí, aleluya, que es el Espíritu Santo, gloria al Señor. Entonces de esta manera busquemos al Señor, busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos la plenitud del Espíritu Santo, busquemos el poder del Espíritu Santo para reflejar a Jesús. Aleluya. Por eso es importante, amado, que tú y yo podamos caminar en las maneras de Dios, que tú y yo podamos caminar en la instrucción de Dios, que tú y yo podamos caminar en lo que Dios tiene para nosotros, gloria al Señor. Es importante que tú y yo podamos conocer esto para poder vivir en la fe que Dios tiene para nosotros, gloria al Señor. Pero bueno, hay 7 maneras en las cuales tú y yo podemos desarrollar la fe creativa. Hay 7 maneras bíblicas en las cuales tú y yo podemos hacer crecer nuestra fe, nuestro don de fe y a su vez la fe creativa. Ahora, considera esto. Dios en su gracia, en su plan perfecto, no dejó nada al aire, no dejó nada al arbitrio, no dejó nada para que tú y yo pudiéramos interferir con nuestras opiniones, sino un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que aprender es que Dios dejó el modelo en la Biblia para hacer las cosas. Es decir, Dios en la Biblia nos dejó la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta, y esto nos va a llevar a tener los frutos correctos, aleluya. Entonces tú y yo vamos a encontrar el modelo que va a dar balance en la escritura. Tú y yo vamos a encontrar el modelo que nos va a dar equilibrio en la palabra para hacer cosas en las maneras de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo quiero servir a Dios, pero quiero servir a Dios a mi manera. O yo creo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. No es así, amado, porque cada quien tendría una opinión diferente. Por eso hay tantas sectas, por eso hay tanta división. Pero cuando tú y yo tenemos el fundamento pleno de la palabra, no decir que la Biblia es nuestro fundamento, sino de plano que la Biblia sea nuestro fundamento, vamos a encontrar ahí las maneras, el modelo de cómo tú y yo tenemos que caminar para desarrollar esta fe creativa, para movernos en esta fe sobrenatural la cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es muy importante que tú y yo podamos conocer cuál es la manera de Dios, cuál es la forma de Dios, cuál es y el cómo Dios se mueve, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, máxime ahora que estamos viviendo tiempos tan complicados, máxime ahora, amado, que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan determinantes, y que ahorita es pertinente que tú y yo, como parte de la iglesia del Señor, parte de la iglesia que anhela irse en el rapto de la iglesia, en el primer rapto, para no pasar la tribulación,
estemos listos y apercibidos. No sea que seamos sorprendidos, dice la Biblia, dice Mateo, que nosotros no estamos en oscuridad para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, sino estamos en luz porque estamos siendo apercibidos a través de la luz de Cristo, a través de la luz que es en su palabra, para estar atentos, para estar listos, porque sabemos con todo el corazón que Cristo viene. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, el primer modelo, la primera manera que la Biblia nos enseña para poder caminar desarrollando la fe creativa, número 1 está ahí en tu pantalla. La fe creativa requiere una palabra rema. La fe creativa requiere una palabra rema. A estas alturas tú ya sabes lo que es una palabra rema. Ahora, para poder operar, Elías pudo hablar al rey Acab la palabra que Dios le había dado. Pero la palabra que Elías dio fue que no llovería en toda esa región hasta que él lo dijera. No llovería si no es por su palabra que le daría a Acab cuando él recibiera la palabra de Dios, y de esta manera él ordenara que el cielo vuelva a abrirse. Acompáñame para esto a Primera de Reyes, por favor, 17:1, por favor. Primera de Reyes 17:1. Dice así, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tibstita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nota esto, aquí el profeta Elías está operando en una palabra rema. Aquí el profeta Elías está operando en una palabra del Señor que se hizo vida en él. Pero mira, yo quiero que notes algo. El profeta Elías dice: vive Jehová y vive mi alma del Dios en cuya presencia estoy. ¿Por qué el profeta Elías dio esta palabra? Porque el profeta Elías dijo y se refirió de esta manera al rey Acab. Recuerda, Acab era perverso, malo, pero débil. Pero Acab tenía una esposa que es una de las pocas personas en la Biblia que son seres humanos y se convierten en demonio. Jezabel era perversa, mala, pero fuerte. Y estos dos personajes se habían encargado de hablar una herejía al pueblo y habían dicho que Dios había muerto, que Dios ya no estaba al pendiente de su pueblo, que Dios ya había fenecido. Pero por eso Elías va y los confronta con una palabra rema, con una palabra de verdad. Y les dice: vive Jehová, es decir, Dios está vivo, lo que tú estás diciendo es mentira, no es verdad. Y el testimonio de que Dios está vivo son dos cosas: uno, yo estoy vivo, y dos, yo estoy en su presencia. Y Elías trajo esta palabra rema, esta palabra que Dios le había dado, que no llovería si no fuera por su palabra, hasta que Dios lo ordenara. Nota esto: la fe creativa convierte al creyente en el mensajero de Dios. Es una palabra que dará inicio a cosas nuevas y específicas para ocasiones específicas. Cuando tú y yo caminamos en el don de fe, nos volvemos mensajeros del Señor y es liberada una unción profética. Ahora, pero esta unción profética y estas palabras proféticas no son en beneficio personal. Esto tiene que quedar muy claro. No es la situación de declarar, no es la situación de establecer. No, amado. Es una palabra que Dios te dé. Ahora, cuando me refiero a esto, tengo que ser extremadamente específico. La palabra que Dios nos da es directamente del corazón de Dios a nosotros, pero basada en la palabra. Ninguna palabra rema va a estar fuera de la Biblia.
Ninguna palabra rema va a tener otro fundamento que no sea la Biblia. Ninguna palabra rema va a tener otro principio que no sea la palabra de Dios. Toda palabra rema que Dios ministre a nuestra alma, toda palabra rema que Dios ministre a nuestra vida, vamos a saber que tiene el fundamento sólido de la palabra de Dios. Vamos a saber que tiene el fundamento real en la Escritura. Vamos a saber que tiene el fundamento concreto en la palabra. Así que eso nos dará un balance. Si la palabra rema tiene un sustento bíblico, entonces hablemos con liberalidad. Si la palabra que pensamos es rema no tiene un sustento en la palabra, entonces no proviene de Dios. Así que el don de fe, amados, desarrollando la palabra rema, la palabra creativa, nos volvemos, amados, los mensajeros de Dios, la voz de Dios, con un fundamento sólido en la palabra. Acompáñenme por favor a Isaías 55:11, por favor. Libro del profeta Isaías, que algunos consideran es el quinto evangelio, el libro de Isaías, algunos lo consideran así. Dice así, Isaías 55:11, gloria al Señor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando estamos hablando en este pasaje de Isaías, estamos hablando de la palabra rema. Así será mi palabra, y está hablando así será mi palabra rema, o así será mi rema que sale de mi boca. Nota, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que comprender es que la Biblia no habla temporalidad. Esto es muy importante porque la Biblia nos habla que con fe y paciencia alcanzaremos las promesas. Con fe y paciencia alcanzaremos lo que Dios tiene para nosotros. A veces cuando Dios nos da una palabra queremos que sea inmediato el cumplimiento, pero Dios tiene tiempos diferentes a lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Pero un aspecto concreto que tenemos que comprender tú y yo es que la palabra rema nunca, amado, nunca jamás vuelve vacía. Cuando Dios te da una palabra de sanidad, no volverá vacía, sino volverá con el fruto de la sanidad. Gloria al Señor. Ahora, Cristo, tú y yo sabemos que es nuestro modelo perfecto absolutamente en todo. El ejemplo al cual tú y yo tenemos que seguir en todas maneras es el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo siempre esperó en su Padre, y cuando habló, siempre fue su Padre quien habló, y siempre respaldó las palabras de fe con obras sobrenaturales. La palabra rema, amado, siempre será respaldada por un mover sobrenatural. La palabra rema siempre será respaldado por un mover que excede la capacidad humana, que excede la capacidad y las formas del hombre, siempre. Pero siempre también nuestro modelo, que es Jesús, que es nuestro modelo perfecto, siempre esperó la palabra del Señor. Y cuando habló, siempre fue el Padre que habló. Y siempre fue respaldado con palabras, con demostración de poder sobrenatural. Ahora, nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios, y Dios va a hablarnos, insisto, a través de la Escritura, a través de la Biblia, para dar estas palabras de fe creativa. Y cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando lo hacemos de la manera de Dios, Dios respaldará con un mover sobrenatural. Mira, un ejemplo negativo de esto fue que mencionamos hace un par de semanas, bueno, un poco más, cuando empezó el conflicto, esta pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2. Recordarás que hubo un predicador que es muy famoso, seguido por mucha gente, que en su mayoría pues no conoce la Biblia, y que profetizó, declaró y estableció que el SARS-CoV-2 no llegaba a Estados Unidos. Y sabemos las consecuencias.
¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren disfrazar de palabra rema el autolevantarse como superministros. Y la palabra rema, amado, no glorifica a hombres. La palabra rema es conducida a glorificar al Padre. La palabra rema no es para hacer acrecentar superministros, porque no existe, no hay. La palabra rema es enviada para establecer lo que Dios tiene. Aleluya. Desafortunadamente mucha gente lo creyó y mucha gente al creer la mentira se decepcionó y culparon a Dios porque Dios no respaldó la palabra. Un aspecto muy importante es que Dios no va a respaldar nada que no esté escrito en su palabra, aunque esto lleve buenas intenciones. Haya un buen corazón o un mal corazón, esto no es balance. Lo que es balance para que Dios respalde una palabra es la Biblia. Lo que es balance para que Dios respalde una palabra es la Escritura. Ahora, entonces, el modelo es, amado, es Cristo. ¿Recuerdas que en reiteradas ocasiones el Señor Jesucristo dijo: porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre? Así que, amado, tú y yo tenemos un compromiso, tú y yo tenemos una responsabilidad de caminar con Dios en las maneras de Dios. Y si queremos desarrollar la fe creativa en las maneras correctas y ser respaldados por Dios, bueno, tenemos que tener un fundamento bíblico y doblar nuestras rodillas, buscar al Señor con todo nuestro corazón para que Dios se revele a nuestras vidas y de esta manera podamos hablar lo que Dios quiere que hablamos, no cosas materiales, amado. Yo he visto tristemente muchas declaraciones y decretos hacer cosas materiales y no suceden porque Dios no las dijo. Insisto, Dios no está obligado a respaldar lo que Él no dijo. Dios va a respaldar lo que Él dijo. Es como el ministro. Dios va a respaldar al ministro que Él levantó. No va a respaldar a hombres que se levantan en esfuerzo propio. Porque, insisto, a Dios no se le sirve como nosotros pensamos o nos imaginamos. A Dios se le sirve las maneras que Él estableció. Aleluya, gloria al Señor. Acompáñame a Juan, capítulo 14, versículo 10 y 11. Nota esto. Juan 14, 10, 11 y 24. Aleluya. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nota la pregunta que hace el Señor Jesucristo, amado. Nota lo que el Señor Jesús menciona. Lanza esta pregunta a los discípulos y a la gente que se encontraba en ese momento con Él. ¿No crees? ¿No crees que yo soy en el Padre? Nota, no dice no crees que yo estoy con el Padre. El Señor Jesucristo da un balance y da una enseñanza y dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? Es decir, uno, y el Padre en mí. ¿Recuerdas que esta fue una de las causas que los fariseos se molestaban, se llenaban de ira? Porque Jesús, al decir que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios, y esto acusaba a los fariseos y a los saduceos y les llenaba de rabia porque no alcanzaban a comprender, no tenían Espíritu Santo para comprender la maravilla de la Trinidad. Ahora, y dice el Señor Jesucristo: las palabras que yo os hablo. Ahora, en este apartado, amado, cuando dice las palabras que yo os hablo, ahora tiene una connotación profética para nosotros, porque tiene que ver con el mensaje que el Señor trae desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la gloria de esto. Entonces, cuando leemos las palabras que yo os hablo, tiene que ver con desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, nota lo que dice la Biblia.
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Es decir, Jesús está dando toda la gloria al Padre, amado. Y quiero que lo analicemos parte por parte, y por eso está en tu pantalla, para que podamos ver con claridad y podamos comprender la profundidad, la gloria de la palabra, que es lo importante. Dice, el propio Jesús, amado, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne lo está diciendo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, es decir, no son de mí, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces nota esto, el Señor Jesucristo está diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, es decir, somos uno. Hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Las palabras que yo os hablo para nosotros es desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, Él hace, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, como Jesús estaba hablando del corazón del Padre, las obras eran una consecuencia. Las obras eran una consecuencia de que Él hablaba el mensaje del Padre. Entonces, cuando tú y yo hablamos la palabra, cuando tú y yo predicamos la palabra, cuando tú y yo hablamos de Jesús, de la Escritura, del mensaje de salvación, de esta manera, amados, somos respaldados con la palabra sobrenatural, con las obras sobrenaturales. Por eso el apóstol Pablo decía, no vengo a hablar con palabra persuasiva, sino con demostración de poder. Aleluya. Y sigue diciendo el versículo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesucristo está diciendo, cree por la palabra, cree por la Escritura. Pero si no crees por la Escritura, cree por los milagros. Tú recuerdas que en varias ocasiones el Señor Jesús mencionó acerca de los milagros, fueron testimonios de milagros. Y mucha gente habló y dijo, cuán grande profeta se ha levantado entre nosotros. Cuán grande profeta se ha levantado. Y mucha gente creyó por los milagros. Ahora, dice la Biblia, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora entramos en una profundidad mayor, porque alguien pudiera decir, bueno, pastor, yo no tengo el don de fe, eso no entra para mí. Bueno, aquí es donde entra la situación para la iglesia y donde tiene que ver absolutamente con todo el cuerpo de Cristo. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Ok? Usemos el sentido contrario. El que me ama, guarda mis palabras. Aleluya. Si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo amamos a Jesús, amamos la palabra de Dios. No le añadimos ni le quitamos, sino que la valoramos. No la desechamos, no la hacemos a un lado, sino que caminamos en confianza y en certeza, abrazados de la palabra, sabiendo que la palabra de Dios es, que la Biblia es Dios mismo. Dice el versículo, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gloria al Señor. Nota esto. La palabra que tú y yo, a la cual tenemos acceso, que llamamos Biblia, que Biblia viene de la traducción biblos, que significa libros. Este compendio de 66 libros, que es de Génesis a Apocalipsis, es Dios mismo hablándonos. Y con esto, amado, no me refiero a que la Biblia la tengas en un atril, que la Biblia la tengas en un pedestal, sino el amar la palabra no tiene que ver con ponerla en un pedestal, con guardarla. Claro, hay que tener un cuidado por asepsia, ¿verdad? Y por costumbre personal, pero me refiero a lo que realmente es valeroso, es lo que está escrito cuando lo creemos y lo llevamos a la práctica. Hace un tiempo en Indonesia se terminó un avivamiento, amado, porque la gente empezó a predicar una herejía. Entre ellos dijeron, Dios es más grande que su palabra. Y si tú y yo no analizamos correctamente este pasaje,
si tú y yo no analizamos correctamente esta porción de la Biblia y decimos, bueno, sí, Dios es más grande que su palabra, evidentemente, porque Dios es más grande que todo. Bueno, amado, este fue el principio de una herejía que terminó con un mover de Dios en Indonesia. Amado, Dios no es más grande que su palabra. Y quiero ser muy enfático en esto. Dios no es más grande que su palabra, porque la palabra es Dios mismo. ¡Aleluya! La Biblia es Dios mismo. Es Dios siendo revelado al pueblo, es Dios siendo revelado a su iglesia, es Dios siendo revelado al mundo. La palabra es Dios. Y es Dios, dice la Biblia en Juan, y el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. La Biblia es Cristo. Y Dios no es más grande que Cristo, porque Cristo es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces es tiempo de que tú y yo valoremos la palabra, creamos a la palabra, caminemos en la palabra, confiemos en la palabra para poder desarrollar la fe creativa a través de la palabra rema. Gloria al Señor. Hace unos meses, 2 meses más o menos, oramos por un joven que tenía cáncer. Y yo recuerdo cuando estábamos orando, Dios me dio una palabra en Isaías, y le dije, hijo, por la llaga de Cristo eres sano. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Y él estaba bastante delicado, en un cáncer bastante avanzado. Y al mes más o menos recibo la noticia que sanó. El cáncer se redujo a 0. La palabra rema, amado, es acompañado de sobrenaturalidad cuando hablamos la misma palabra de Dios. Y esta palabra glorifica al Padre, glorifica a Cristo y al Espíritu Santo. Y de esta manera tenemos garantizado el respaldo total y absoluto. Gloria al Señor. Acompáñame por favor para terminar al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 47 al 50. Dice, Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras no tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria al Señor. Ahora nota. El Señor Jesucristo, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Recuerdas que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ahora, Dios Jesucristo dice, yo he venido a salvar, pero dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, el que no se arrepiente, que no es salvo, el que no es justificado, ya tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, todas las personas que rechazaron a Jesús serán juzgados en aquel día. Y se refiere específicamente al segundo gran juicio que la Biblia nos habla. El juicio primero que Dios nos habla es el tribunal de Cristo, que será para la iglesia. Y el juicio del trono blanco es el segundo gran juicio, que será después del milenio, y que éste juzgará a grandes y a pequeños. Y se abrirán en aquel tiempo 7 libros, entre ellos el libro de la vida, y serán juzgados por lo que ahí está escrito, por sus obras. Ahí serán juzgados por la palabra. Gloria al Señor. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. De la misma manera, amado, nosotros tenemos una ordenanza de Dios, que es lo que tenemos que hablar, que es lo que tenemos que enseñar, que es lo que tenemos que decir, que es la Biblia. Ni más ni menos, no añadirle ni quitarle, sino tenemos la Biblia para que nos hable y nos lleve en las maneras correctas. Dice el versículo: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos la Biblia, el cual es nuestro instrumento con el cual tú y yo tenemos que hablar en las maneras correctas el mensaje del corazón de Dios. Pero tenemos que estudiar la Biblia para saber lo que la Biblia dice, aunque suene muy infantil esto. Mucha gente, yo he escuchado decir en púlpitos, decir, amados, como dice la Biblia, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Bueno, eso no dice la Biblia, eso lo dijo Gandhi, entre otras cosas, ¿verdad? Acusando al cristiano. La Biblia dice en los Salmos que Dios ama, que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. También he oído decir que no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Seguramente es verdad, pero la Biblia no lo dice. Entre otras muchas cosas que podemos decir. Pero si tú y yo queremos desarrollar el don de fe, desarrollar la palabra rema, es importante que podamos hablar la palabra. Porque la palabra rema, como hemos estudiado ya, es la palabra logos vuelta vida a nuestro corazón para traer el mover sobrenatural de Dios a la tierra. Gloria a Dios. Entonces, amados, sigamos el modelo de Cristo, que es el ejemplo que Él nos dejó para caminar en las maneras correctas y seguir su vida, el patrón de vida del Señor Jesucristo, seguir la gloria de su vida, que es la vida resucitada, la vida de Cristo en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar aquí la enseñanza. Vamos a orar, amado Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Oro de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de mis hermanos, que tú seas con ellos, Señor, y que ellos en las maneras correctas puedan desarrollar la palabra rema a través de la Escritura, para que puedan crecer en las maneras de tu palabra y puedan conocer al Dios verdadero en las maneras correctas. Señor, te pido que los bendigas, los guardes y los libres, y que sea revelado a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, no se olviden de compartir este video en sus diferentes redes sociales, y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, es importante que te suscribas y puedas estar atento a nuestras notificaciones cuando subamos videos. Gloria al Señor. También el próximo viernes te invito, vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración para estar juntos en oración, alabando al Señor y glorificando a nuestro Dios juntos. Amén. Vamos a pasar un muy buen tiempo con Dios. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en nuestra reunión online por Facebook. Bendecidos y hasta pronto.